pregunta clave siempre es: Yo le ¿y puedo esa deber es mi herencia a la Barbie? al gato? ¿A qué sé yo qué? Hay una vieja que le dejó su cuarto a un gato. Ajá. Espérate, que me dijeron que me tengo que sentar en la parte de atrás del saquito para que no se... Mira cómo es. No, y esa cámara hace que uno se vea más bonito de la cuenta. Cónchale, sí, me estoy... Ayuda. ¿Tú? ¿Cómo estás tú, mi amor? Dime. No venga tú de envidiosa. No, Pues si él está lleno de canas, no pero venga tú ponte comparando. No, ponte un fancy fullcito, que yo no estoy preparada emocionalmente para verte con la cabeza blanca. Sí, mira. Pero y filia, blanco y sin pelo. Ay, cállate, cuando se acaba de pelar me da como una cosa. Sí. Yo en mi pony. Bienvenidos al episodio número 3 de la segunda temporada de Magazine Jurídico, el podcast. Agradecemos su participación, sus comentarios y sobre todo su retroalimentación en este comeback que ha tenido nuestro programa Magazine Jurídico, ya ahora como un podcast. Como en cada episodio, le doy la bienvenida a mi eterno compañero de los medios, Jorge Mancebo. Wow, eso de... Tú ves que cada vez más sí. Se perfecciona tu introducción, Jorge. Claro, no me gustó eso de eterno, por eso se oye como viejo. Bueno, sí. Calcula. Sí, no, déjalo así. ¿Cuántos años son? No, sin calcular. Son está 10 bien. años, Jorge Mancebo. Sí, para que después que tú saliste de La Voz de las Fuerzas Armadas, para que fuimos a la nota sí. Y de eso hace casi 10 años. Sí, pues, señores, para que ustedes vean mi aguante, para que vean. Señores, gracias de nuevo por estar con nosotros, Magazine Jurídico, un servidor Jorge Mancebo y con mi amiga Claudia Castaños. Para nosotros siempre es un placer poder conectar de nuevo, que ustedes entren a las diferentes plataformas donde está Magazine Jurídico y que puedan no solo disfrutar y sacarle provecho al conocimiento que nosotros generamos acá, sino también que lo puedan compartir, porque el conocimiento que no se comparte dicen que no sirve de nada. Entonces denle like y también compártanlo, ¿sí o no? Me encantó ahí está la eso. tarea. Recuerden que estamos en las plataformas como Magazine Jurídico, nos pueden descargar en Apple Podcast, estamos en Spotify y estamos en YouTube. Agradeciendo como cada semana a nuestro equipo de Ruta 66, donde está nuestra casa de grabación, y nuestro querido José pone cada semana todos los esfuerzos para que esto salga de la mejor forma posible. Jorge Mancebo, hoy tenemos un invitado que antes que cualquier cosa es un gran amigo. Es un muy buen abogado, pero tremendo fotógrafo. Sí. Mi posición es tendenciada. Tendenciada, claro. Mira, hablando de lo que yo decía al principio, de compartir conocimiento, lo que vamos a hablar aquí, ese es conocimiento que se puede compartir. Porque la idea, señores, es que ustedes escuchen Magazine Jurídico y ustedes piensen a quién le puede servir esta información. Lo que vamos a hablar hoy, este tema me parece muy interesante, es de estos temas que se pueden compartir por la familia, con los amigos, y que al final tú dices, oye, ¿por dónde me llegó esto? Ah, es que esto yo lo escuché en Magazine Jurídico, ¿sí o no? Y nos acompaña hoy nuestro querido Alberto Álvarez. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge y Claudia. Alberto, por la invitación. Con mucho Un placer gusto estar aquí y además súper fan del podcast. Más te vale. Claro. Y tu opinión es completamente tendenciada también. Exacto. No, sí. pero además eso precisamente, o sea, la utilidad de la información que ustedes transmiten y comparten, y las personas que vienen, los expertos que han traído, incluyendo a Carlos Sánchez. Sí, para algo tiene que servir, eso que hablamos. Me va a matar, pero sí. Pero es súper útil, y esa es parte de las cosas que me atraen tanto al programa. Es que primero abogado. Ya se lo dijimos a Carlos. Señores, Alberto, desde su empresa Value Monix, donde trabaja temas legales enfocados desde el punto de vista de la asesoría financiera y los temas de reorganización patrimonial. ¿Con qué se come eso? Un ejemplo que a usted le va a encantar. Y en este podcast de hoy vamos a hablar de los testamentos en República Dominicana. Alberto. Ay. Dale, mi querida, tranquila. El dominicano común, y tú me vas a dar la razón, Jorge, habla de los testamentos por el concepto de testamento que ha visto en la televisión, en las películas y en las novelas. Claro. Mexicanas.
o De TV venezolanas Azteca. de las Sí. de antes. Sí, TV Azteca da testamento por todo. Sí, sí. Y en esos países el desarrollo de ese tema es absolutamente distinto a la realidad dominicana. Danos una pequeña introducción, Alberto, de cuál es la forma de transmisión sucesoral en nuestro país de derechos para que caigamos en los testamentos, que va a ser el tema central del episodio de hoy. Claro, claro. Bueno, igual siempre como todo tema legal, es sumamente amplio, pero lo que queremos hacerlo, verlo en el punto de vista práctico. Y en la experiencia que hemos tenido en mi firma, con este tipo de servicios que prestamos y los testamentos, desde principio a fin, donde ya ni siquiera el cliente ya existe. Así ¿verdad? es. O sea, el cliente se vuelve los herederos del cliente. Pero bueno, la forma que tenemos de transmisión hereditaria en la República Dominicana son básicamente tres. La primera es por efecto de ley, o sea, la ley establece la forma en que un patrimonio pasa cuando una persona fallece, que pasa a sus herederos, por efecto de un fideicomiso sucesoral, que es una relativamente nueva creación. Sí, es un vehículo jurídico muy novedoso. Muy novedoso, que tiene sus limitaciones, más que nada fiscales, por lo cual no ha tenido tanta arraigo todavía en los temas sucesorales, y obviamente los tradicionales testamentos. Que de la primera cosa que siempre me dicen cualquier persona que yo le hablo o le sugiero que haga un testamento es, pero eso aquí no funciona, porque yo voy a hacer, eso no... Y eso funciona aquí, esa es la pregunta normal. Sí. Porque como tú bien dices, Claudia, estamos acostumbrados a ver en las películas, a ver cómo en otros países puede funcionar o tiene mucha fuerza este instrumento, y aquí casi nadie lo utiliza. Pero tengo para decirles que sí, que funciona. Tenemos varios Pero mira, tipos de mi testamentos próxima interesantes. pregunta es a propósito de tu último comentario. ¿Por qué casi la gente no lo utiliza? Porque no lo conoce. Porque no lo conoce y tiene principalmente la idea de que un testamento es para tú hacer un legado, o sea, de que todo tu patrimonio tú lo legas como te dé la gana, como tú quieras y a quien tú quieras. Y tienen la idea, no totalmente sin base, de que aquí tú no puedes hacer eso. Porque sí tiene base, porque hay un concepto, hay una regla que se llama la reserva hereditaria en nuestro derecho, que es una limitación que tiene toda persona a hacer transmisión de su patrimonio por vía testamentaria a quien quiera. Me explico un poco. Hay una limitación en cuanto al porcentaje de tu patrimonio que tú puedes libremente testar, y eso depende de la cantidad de descendientes que tú tengas o hijos, esencialmente. Si tú tienes un hijo, básicamente la fórmula es tú le sumas un hijo más, y eso es lo que tú puedes libremente testar, disponer mediante el testamento. Si tienes dos, entonces un tercer hijo le agrega esa tercera parte, le puedes libremente disponer mediante el testamento. Tiene tres, esa 25%. Ya de 4 en adelante se mantiene el mismo 25%, donde tú puedes libremente testar un 25%, incluso una porción de tu patrimonio mayor al que va a recibir cualquiera de tus hijos, si quisieras hacerlo, ¿verdad? Impositivamente, Alberto, ahora, ¿cuál es el tratamiento que se le está dando a los testamentos? Bueno, el tratamiento de toda herencia es el 3% del valor de la masa sucesoral. Ese es el impuesto sucesoral, pero correcto. Cuando tú vas al registro civil con tu testamento, sí. aquí hay un testamento, hay llegué al registro civil de Pedro Brand. Sí, hay una tarifa única para el registro de los testamentos auténticos, que ahora creo que anda por los 5,000 pesos, dependiendo de cosas. Pero que antes era un tema. Eso ahí quería llegar, porque habían ayuntamientos que se ponían creativos, sí, leían el testamento, entonces te querían cobrar sobre la base de lo que hubiese dispuesto, de los activos que hubiesen dispuesto ahí, que en muchas ocasiones eso se interpretaba como una doble tributación, porque ellos depuraban el documento, lo analizaban y decían, no, esto paga aquí tanto porque esa casa que él testó a favor de fulanito cuesta tanto, y se convertía eso con la persona en vida, con quien hacía el testamento en vida,
en un montón de situaciones que incluso eran ilícitas, un cobro ilícito. No, y claro, y eso es parte de las razones por las cuales tradicionalmente no se han utilizado tanto. Para volver a esa pregunta que tú hiciste al principio. O sea, el costo era sumamente alto. Así es. Por ese impuesto que cobraban los ayuntamientos Sí. al registrar el documento. Mira, Alberto, yo veo que tú estás especializado en esto. De hecho, en todos los años que duramos con Magazine Jurídico en la radio, nunca tratamos este tema. Así es. Realmente. Parece que tú no corrías con Filia en esa época. Sí. Hay que, como abogado, hay que estar especializado en esta rama como tal, o para los amigos que nos escuchan, porque la gente es muy creativa, es que hay un abogado en el barrio, que el licenciado, él me resuelve eso. Esa es una pregunta. Y la segunda, generalmente uno, lo que decía Claudia, que uno ve a la familia en una telenovela de TV Azteca en la mansión, que esos son los que tienen... O en la hacienda. O en la hacienda Villa María, que tienes planes sucesorales, pero en la clase media está, digamos, está creando conciencia, te están solicitando estos servicios. ¿Cuáles son, digamos, los estratos sociales que regularmente acuden a organizarse de manera concienzuda para esto? Claro, buenísima pregunta. Comenzando por la primera, todo nuestro derecho es muy amplio y muy rico también. Toda práctica, yo creo que se beneficia por un cierto nivel de especialización, especialmente en los temas que tengan que ver con asesoría a las familias, que es un tema ya mucho más personal, no es tan, digamos, comercial, no es tan comoditizado, como para usar un término, ¿verdad? Un anglicismo. Es muy personal. Las canas tienen mucho que ver con eso, con el valor de la asesoría que tú puedes prestar, y ciertamente todo lo que tiene que ver con el derecho sucesoral, o sea, hay volúmenes sobre eso. O sea que sí, no te diría que tiene que especializarse solo en eso, pero sí tiene que tener una trayectoria trabajando este tipo de cosas. Okay. Y afortunadamente lo he podido hacer durante los últimos ya más de 20 años trabajando con esto. Muy bueno. Como te decía al principio, desde el principio de estar hablando con una persona y planificando el momento en que no esté, hasta cuando ya no está, y entonces estoy hablando con sus sucesores, ¿no? Claro, y eso te permite no improvisar, porque yo soy abogado, pero déjame ver que yo leo y yo voy a ver si te ayudo. No, Claro, y no improvisar, que conocer la masa sucesoral, conocer quiénes se van a encontrar al momento Claro. de abrir ese testamento. Y de lo que Jorge te comentaba sobre más o menos qué estratos o qué tipo de personas están solicitando ese tipo de servicios, digamos. Que me encantó esa pregunta, porque uno, como tú dijiste, se imagina que la única persona que hacen testamento son personas que tienen un patrimonio muy amplio, Sí. ¿verdad? Personas muy ricas, para decirlo de otra forma. Pero en realidad el testamento puede presentar solución a cualquier persona, independientemente. Claro que debe tener algún tipo de patrimonio, Exacto. porque si no tiene nada, pues, Debe tener algo que O dejar. algún tipo de motivo también para hacerlo ese testamento. a cualquier tipo, que sus circunstancias familiares pueden ayudar, o sea, este instrumento puede ayudar a solucionar ciertos problemas. O sea que sí, digamos que normalmente hemos visto eso en personas que tienen patrimonio amplio, pero yo creo que es un documento totalmente democrático en ese sentido. Otra cosa importante, que no solamente el tamaño del patrimonio de la persona que quiere hacer el testamento, sino la edad. Es muy común que uno piense, bueno, yo lo voy a hacer cuando esté viejo, pero ¿por qué? Sí, como sabemos, la pandemia tristemente nos ha enseñado, Así es. en cualquier momento cualquiera puede faltar, independientemente de su edad, de su salud, de su condición física, independiente. Sí. Y eso yo a todos mis amigos y a mis clientes jóvenes y contemporáneos y demás, les recomiendo que hagan sus testamentos. Sí, ya tú hablaste con Filias. Sí, Sí, chacho. ya está Lo cuadrado. tiene desde antes, ¿verdad? Sí. Ya habíamos hablado de eso. Alberto, a propósito de esa pregunta de Jorge, me gustaría que le explicaras a nuestros seguidores qué formas
debe conservar un testamento para su validez? Porque tú mencionabas, Jorge, que si eso te lo puede resolver cualquier abogado cercano, de residencial, un compadre mío que tiene un sello de notario. Aquí las formas son sumamente importantes y errores en forma pueden afectar el fondo. Sería bueno, Alberto, que tú nos expliques y nos aterrices sobre esas formalidades. Claro. Y volviendo al tema de los servicios jurídicos que son más estándar, viene siendo en vez de ir a una tienda de ropa a comprarte tu traje, tú vas a un sastre, ¿verdad? Porque la situación de esa persona en particular es muy importante y va a, es el insumo que tú usas para alimentar ese servicio que tú le vas a prestar. Nosotros tenemos 3 tipos de testamento en el derecho dominicano, que me encanta porque además tiene unos nombres sumamente creativos. Y yo lo llamo siempre como las 3 opciones de risito de oro, ¿verdad? Tú tienes el testamento que se llama el testamento hológrafo. El testamento que puede ser más fácil de hacer, cualquiera lo puede hacer en cualquier momento, pero tiene la menor fuerza probatoria, ¿ya? Es más fácil de impugnar. El testamento hológrafo lo que significa es un documento, una servilleta, un papel, una hoja donde tú escribes a puño y letra. El testador debe escribir a puño y letra lo que quiere que suceda con su patrimonio al momento de que falte. No tiene que decir yo aquí en Santo Domingo, República Dominicana, el mayor de edad. No. Yo, Alberto, me gustaría que cuando yo falte, que la casa esta le quede a mis hijos, en tu propia palabra, la cámara que le vayan a filia, ese tipo de cosas. El perro es de Juan. Ajá, exactamente. En tu propia palabra, lo único que tiene que ser, el único requisito de forma es que sea en puño y letra. Ese es el más sencillito, ¿no? Exacto. Al mismo tiempo el más fácil de hacer, cualquiera lo puede hacer. Yo recomiendo que todos los seguidores del programa hagan su testamento hológrafo ahora. En serio, ¿verdad? Nunca Exacto. se me hubiese ocurrido, de verdad. Entonces lo cogen, lo que ponen. tú tenías esa opinión. Exacto. Entonces vámonos con el segundo. El segundo que va al lado opuesto es el más fuerte, digamos, en cuanto a la fuerza probatoria que tiene, es el testamento auténtico. El auténtico es un acto más solemne, se hace ante un notario, se hace con testigos, y el testador le dice al notario su testamento, sus deseos, sus últimos deseos, ¿verdad? Entonces, el notario lo que hace es que transcribe eso en un documento, le pone su número, es un documento que se registra, es un documento público, Así es. tiene una fecha cierta por esa publicidad que se hace, y tiene un costo, que ya hablamos un poco del costo ese del registro mínimo, el costo del registro, ahí donde tú vas a tener la asesoría es en el costo de los honorarios del notario y del abogado que te acompaña, que es muy importante que siempre esté. Entonces ya vimos, digamos, que el más sencillo de hacer, el otro, pero el más débil en cuanto a fuerza probatoria, el testamento auténtico, que es el más fuerte en cuanto a fuerza probatoria, un poco más complicado su confección, por toda la calidad, las cuestiones de forma y la necesidad de los testigos y demás. Y luego tenemos, como risito de oro, tenemos esta cama muy dura, esta cama muy suave, la cama perfecta del medio. La sopa fría, la sopa caliente. La tibia. Exacto, la tibia es, y además que tiene el nombre más chulo de todos los testamentos, que se llama el testamento místico o secreto. Ay. Exactamente. ¿Viste? Además, ¿Viste? mucho Esta más misterioso Sí, también. no. Esta profesión es inagotable. Pero ellos acéptalo. ellos se rompieron la cabeza pensando en un nombre. Busquemos un nombre que sea lo más taquillero posible. Místico. Güey. Exacto. No, y además, No se diga más. súper dramático Sí, además, sí, porque sí, así es. si yo voy a hacer una película de sucesiones, donde el plot es una sucesión en República Dominicana, sería con testamento místico o secreto. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque la forma lo que requiere es que el testador escriba su testamento, puede hacerlo a maquinilla, puede hacerlo a puño y letra, lo pone dentro de un sobre, lo sella, ese sobre, ese sellado ya puede ser con ujú, pero antes ya tú te imaginas el lacrado, el rojo con su sello y cosas. Y va donde el notario ante unos testigos y le dice, notario, este sobre contiene mi testamento. El notario dice, ok. En el mismo sobre, el notario escribe
Hoy vino Alberto y enfrente de todos los testigos me dijo que dentro de este sobre está su testamento y su última voluntad. En Santo Domingo, Dominican Republic, y la fecha en la que se... Y el notario mantiene ese documento en su poder. No tiene que hacer ningún otro registro. Hubo un registro que se trató de hacer con la ley de notario, pero ya eso lo han tumbado, afortunadamente. El notario mantiene su registro y cuando fallece el testador, entonces el notario hace una notificación, pide una audiencia, va al tribunal de familia y en esa audiencia le entrega el testamento a un juez. El juez entonces lo abre frente a todos los testigos que son convocados y a las personas interesadas, que son normalmente los sucesores. Lo abre, lo lee en voz alta. Es una audiencia privada, de paso, o sea, solamente como tribunal de familia. Y ahí dice, bueno, esto es lo que dice el testamento. O sea que la apertura del testamento la hace un juez. La hace un juez. Okay. Entonces, quédate mudo, Jorge. Sí, no, me fui lejos. Mira, Alberto, entonces, esto me parece, digamos, muy interesante, los tres sabores que tú acabas de mencionar. Volviendo un poco a la pregunta anterior, es usual en República Dominicana, tú hablaste de las edades, como respuestas rápidas, los jóvenes, ¿están usando esos servicios? Cada vez más. Y algo que yo estoy promoviendo también entre los círculos. Primero me conviene porque es una parte esencial de que una persona comience a pensar sobre el futuro en cuanto a su patrimonio. Y es solamente un primer paso. Muchas personas ven ese tipo de planificación como algo tan grande, un proyecto tan grande y tan lejano y complicado. también. Sí, porque la gente piensa que no se va a morir nunca. Exacto. Yo digo, ok, en vez de pensar en qué vamos a hacer, si vamos a un fideicomiso, si vamos a hacer esto, si lo merece hacer, si no se merece hacer, comienza por tu testamento, escribe en puño y letra lo que tú quisieras que suceda. Después vamos a ir agregando pasos a eso a través del tiempo. Pero vamos a comenzar por ahí. Pero sabes que yo cuando me siento aquí, yo siempre pienso en la señora que va en su carro escuchando Spotify, que nos está escuchando a nosotros. Entonces esa señora va pensando, ya hablamos de lo que de lo que debe ser, pero ¿qué pasa cuando no se hace? Se murió el señor, el patriarca de la familia, y no se hizo el testamento. Exacto. Me desvié radicalmente un poco de lo que queremos llevar, pero también para que la gente haga conciencia de lo importante de eso. ¿Qué pasa? Claro. Señor millonario dejó las villas allá en Punta Cana y aquello y lo otro, una fortuna. Hay 5 hijos. Comienza el desmadre. El plan automático que Alberto nos planteó al principio, que es lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Entonces, ese señor que dejó a la viuda y a 5 hijos, asumiendo que se casó bajo comunidad de bienes con su esposa y que ha desarrollado ese patrimonio en conjunto con ella, pues entonces el 50% de ese patrimonio es propiedad de su esposa, su cónyuge, su viuda, quien no hereda de paso. Eso es una falsa percepción que tiene la gente. Así es, una copropietaria. Es una copropietaria, por lo tanto soy de ella solamente, o de él, dependiendo del caso. Y luego la ley dice que el patrimonio suyo, ese otro 50%, se distribuye de forma equitativa entre sus descendientes, si lo tiene. ¿Dónde viene siendo los temas interesantes, prácticos que hemos visto para en un testamento? ¿Qué pasa si yo tengo 4 apartamentos? O tengo 2 apartamentos, pero uno de ellos es donde yo vivo con mi esposa. Ya mis hijos son todos grandes, ya están fuera de la casa. Yo no quiero que de repente, al momento que yo falte o que ella falte, yo tenga que salirme de mi casa porque los hijos quieren vender cosas. Entonces yo puedo usar el testamento para decir, dentro del patrimonio, esta parte del patrimonio, que es ese apartamento, se va a quedar mi esposa o mi esposo con. ¿Qué otra solución ofrece un testamento? 2 personas casadas en segundas nupcias tienen hijos en común, pero cada uno tiene hijos de matrimonios previos. Pero esos hijos se criaron con sus hijos común, son hermanos entre ellos. La hijo
de mi esposa, de su matrimonio previo, yo la siento como una hija mía, pero no me hereda legalmente. Entonces, Sí. ¿cómo yo puedo resolver eso? Con un testamento. Ok, Ah. muy importante. Una de las preguntas muy comunes que hablábamos un poquito antes es el tema de que, ¿y yo le puedo dejar eso a mi gato, a mi perro, como dejaron en Estados Unidos? No, señor. En República Dominicana no. En República Dominicana no se puede. Y tengo mi duda de que si eso se puede en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque los animales están protegidos por el derecho, pero no son sujetos de derecho. O sea, no tienen derechos propios. Entonces, ¿qué sucede? Una casa no puede heredar. ¿Cómo lo hacen en esos casos? Que sí ha habido, que se forma un fideicomiso, se forma algún tipo de trust, y ese trust es que recibe. Y entonces ese trust está encargado de ese patrimonio, administrarlo para cuidar a ese animal. Ok, cuando no se deja el testamento, ¿qué pasa con los hijos de matrimonios o hijos fuera del matrimonio? Muy importante. Y eso fue un tema de mucha injusticia. Y previo. lo que se manejaba como hijos naturales e hijos legítimos. Y eso Sí. lo hablamos mucho cuando estábamos en Magazine originalmente. Sí. Que siempre son los que más se parecen al papá. Sí. Sí, pero Alberto se refiere a lo de la injusticia Sí. porque durante muchos años no heredaban en la misma proporción. Un hijo natural o un hijo que no está dentro. Están los hijos legítimos y los hijos naturales. Los legítimos son los que están dentro de un matrimonio. Los que se conciben por el matrimonio, y los naturales son los que se viven fuera del matrimonio. Esos hijos naturales tradicionalmente heredaban la mitad de lo que un hijo legítimo heredaba. Eso afortunadamente cambió a finales de los años 90, y ya un hijo natural y un hijo legítimo heredan Lo igual. mismo. Muy bien. Sí. Sí, y realmente incluso las actas de nacimiento tenían el señalamiento de si eran legítimos, si eran naturales, Sí. y eso generaba una natural distinción entre que tú eres mejor que yo Muy porque desafortunado, tú sí, eres era- legítimo, y imagínense cómo, manejándolo desde el punto de niño, niña y adolescente, Claro. eso genera una serie de complejos, de estigma De sobre estigma, esa exactamente. persona. Alberto, llegando a la parte final del podcast, nos gustaría que tú le comentes a nuestros oyentes algunas recomendaciones para estas situaciones de planificación patrimonial, que la gente le anda tan de lejos siempre, porque Claro. entiende que está pasando algo, que se están anteponiendo a una situación, como dijiste hace un rato, que se ve muy lejana, pero es sumamente necesaria. Una planificación nunca va a estar de más, al contrario, tú vas adelantando un problema que en el futuro tus herederos van a tener. Claro, fíjate, toda planificación patrimonial conlleva un momento importante de reflexión de los clientes, ¿verdad? Y lo que uno tiene que promover es esa reflexión. Tómate tu tiempo. Tú te tomas tanto tiempo de tu vida para cosas, para planificar tu próximo viaje de vacaciones de verano, para O tu fin de planificar tu semana. fin de semana, para comprarte tu nuevo carro, ¿por qué no le dedicas igual tiempo a planificar un poco que puede pasar el momento que tú faltes? Acompáñate de un abogado para ayudar a entender. Una de las cosas que importante que un abogado puede contribuir a este proceso es, por la misma experiencia que he tenido, es saber esta experiencia o estos malos sabores que han pasado otras familias, cómo Así yo lo es. puedo evitar en tu familia. Sí. O sea, muchas veces el cliente no sabe el problema que puede tener, las contingencias que pueden surgir, y tú a veces le puedes poner eso de una forma más clara, de que mira, esto puede suceder si tú no cubres este tipo de problemas. Alberto, Ahora, inclusive esa reflexión que tú recomiendas y ese tomarse un tiempo para organizarse evita que en muchos casos, ante la pregunta que hacía Jorge de qué pasa cuando alguien no deja un testamento, señores, hay casos en los cuales tú ves a los sucesores que se tienen que embrujar, sí, esa es la palabra, embrujarse claro. con cajas de documentos desconocidos para ellos, para tratar de entender lo que tenía ese papá o esa mamá o ese abuelo,
que no dejó testamento, pero que hay que abrir un proceso sucesoral cuando la persona tiene activos. Entonces, a veces los inmuebles no tienen los títulos, no tienen la parte impositiva al día. Sí. A veces son inmuebles que tú los saldaste, pero no gestionaste el desgravamen en la institución financiera que tenía esa hipoteca, o nunca hiciste el deslinde. Y todas esas son cositas que impiden que esa sucesión ocurra de una manera más orgánica, sin tantos problemas, e incluso que salga hasta más barata, porque cuando tú le sumas a un presupuesto que no son económicos, y eso cuarto usted lo tiene que buscar, o sea, ese dinero para pagar esa sucesión, eso usted lo tiene que buscar como sea, porque si no el activo, usted no lo puede tener en una condición lícita. Entonces tú agregarle que había que deslindarlo, que el título se perdió, que mami no pagó la casa y nunca le sacó el título en bienes a través de bienes nacionales. O sea, estas son cosas que cuando tú te sientas a hacer esa reflexión que recomienda Alberto y te sientas a organizarte, vamos a ver qué hay en esta casa. Compré un inmueble del Estado hace 20 años, vamos a buscar el saldo, vamos a buscar el título, vamos a ver si el apartamento de abuela tal día, si el IPI se pagó. Ah, no, eso nunca ha pagado IPI. Entonces la gente cree que como tú nunca, yo nunca lo he declarado para el IPI, solo voy a pagar los últimos 2 años. ¡Oh, sorpresa! Cuando ese sucesor se sienta con la cantidad de punticos pendientes que había sobre esas diligencias, eso le suma a las diligencias que hay que hacer, claro, y al proceso como tal. Claro, y esa es la segunda parte. O sea, tú tienes ese proceso de introspección para prepararte, saber qué tú quieres. Una segunda parte es el proceso de comunicación. Tienes que sentarte con tu esposa, con tu esposo, con quien sea tu compañero, para hablar sobre esa situación con tus hijos. Decirle, aquí están los documentos importantes, aquí está esta propiedad, porque cuántas veces no ha pasado, que papá tenía una finca en Ocoa, hay que decir, nadie, quién sabe dónde están esos papeles, que eso pasó, que ese o tipo papá la vendió en vida y no dijo nada. Exactamente. Pero vamos a dejar para el otro, la invitación abierta para Alberto, porque en otro podcast vamos a hablar de sucesiones per se, de qué pasa y qué situaciones puede enfrentar una sucesión de cara a litigios, de cara a bienes claro, que están en discusión, o bienes que hay que depurarlo para que se puedan transferir. Mira, faltaron muchas preguntas, el caso de cuando una persona, un señor, vive con su esposa, no están casados, están en concubinato, ya tiene 30 años juntos como pareja, pero él se separó de su esposa inicial, pero siguen casados, pero él su pareja oficial es esta con 30 años de convivencia. ¿Qué pasa en esos casos? Hay muchas preguntas, claro, ¿verdad? Esa es buena. Esa es buena. La vamos a dejar para la próxima invitación de Alberto. Mira, y la otra. Mira, Jorge, cómo tú, poniendo ejemplos puntuales, pones en evidencia la necesidad de tratar este tipo de temas. Claro, es que la gente le huye, señores. Sí, los seres humanos tenemos relaciones muy complejas. Y este tipo de instrumentos nos ayudan a prepararnos para esa eventualidad. Ese caso que tú presentas es fascinante, ¿tú me entiendes? Sí, porque y más común de lo que uno se imagina. Sí, porque los hijos dicen, a ella no le toca nada, porque ella es la querida, pero ya tiene 30 años. Recoja, que vamos a vender esta casa. Sí, eso es a mi mamá que le toca. Sí. Mira, y después también tenemos que hablar, adivina de qué, de la familia de Rosario. Bueno, claro. De la herencia de los Rosario. Que porque no puede dejar de decir un chiste. No, pero es en serio. Pero son situaciones de la vida real que pueden ilustrar. Pero hay gente que cree que es verdad. Sí. Ellos están haciendo marcha toda la semana. Siguen insistiendo. Señora, lo vamos a dejar hasta aquí. Pueden encontrar, si quiere contactar a Alberto, en ValueMonix. Está en Instagram y también está en su página, valuemonix.com. Correcto. ¿Viste que? O sea, chulísimo. No te puedes quejar. Chulísimo. Señores, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos. Ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo podcast. Señor Mancebo. Señores, hasta la próxima. No se pierdan.